¿Cómo procesa información el cerebro? Es que es la pregunta del millón en neurociencia, ¿no? Totalmente. Pensemos en la escala un momento. Miles de millones de neuronas, conectadas por billones de sinapsis, todas hablando a la vez. Es una locura. Intentar espiar una de esas conversaciones en tiempo real es como, no sé, intentar escuchar el susurro de un amigo en medio de un estadio de fútbol en la final del Mundial. Imposible. Un caos absoluto de ruido. Exacto. ¿Por dónde se empieza a escuchar ahí? Pues se empieza por inventar un microscopio molecular increíblemente sensible. Y justo de eso va nuestro análisis de hoy. Ajá. Nos apoyamos en un artículo de la revista Nature, Methods, que presenta una nueva generación de herramientas, de espías biológicos, vaya, diseñados para visualizar esa comunicación neuronal con una claridad que no se había visto antes. Entiendo. O sea que nuestra misión hoy es entender cómo funcionan estos espías y por qué suponen un salto tan grande. Exacto, porque son un antes y un después para la investigación del cerebro. El protagonista de estas conversaciones, si no me equivoco, es una molécula, el glutamato. El gran protagonista. Es el neurotransmisor excitador por excelencia, ¿no? El interruptor de encendido más común del cerebro. Eso es. Pero claro, el reto es que estas señales son increíblemente fugaces. ¿Duran? ¿Cuánto? Menos de un milisegundo. Menos de 1 milisegundo. Y la cantidad de moléculas es minúscula. Vale, antes de meternos en la ingeniería de estos nuevos sensores, vamos al grano. ¿Qué nos permiten hacer que antes era simplemente impensable? Pues ¿significa esto que podríamos, por ejemplo, ver en directo cómo se forma un recuerdo a nivel de una sola sinapsis? Esta es exactamente la dirección en la que apunta este avance. A ver, no estamos ahí todavía, pero estas herramientas nos acercan radicalmente. Vale. Nos dan la capacidad de elegir. O bien vemos la comunicación con una precisión temporal casi perfecta, o la vemos con una sensibilidad altísima en redes de neuronas enormes. Cosa que antes no se podía. No. Las herramientas anteriores, como la iGLUS NFR3, ya eran buenas, pero tenían ese problema. O no eran lo bastante rápidas para seguir el ritmo del cerebro, o no eran lo bastante sensibles para captar las señales más débiles en grupos grandes de neuronas. Eran como un micrófono que o tenía retardo o no captaba los susurros. Justo. Esta nueva generación, la iGLUS NFR4, nos da 2 micrófonos especializados, uno para cada tarea. Vale. Ahora sí que quiero saber cómo se construyen esos micrófonos, porque no hablamos de soldar un par de cables. Esto es rediseñar una proteína a nivel atómico. Exacto. El proceso fue una auténtica proeza de ingeniería molecular. Los investigadores partieron del sensor anterior, el iGLUS NFR3, y lo sometieron a lo que podríamos describir como el casting más exigente del mundo. El casting más exigente del mundo. Crearon más de 1.600 versiones distintas de la proteína, cada una con una pequeña modificación, y las pusieron a prueba. Y, a ver, ¿cómo es esa audición para una proteína? Pues imagina 2 fases. En la primera pusieron a todas estas variantes a prueba en cultivos de neuronas. Les aplicaban un pequeño estímulo eléctrico y medían cuáles respondían mejor. ¿Mejor en qué sentido? En varios, cuál brillaba más intensamente, cuál se encendía y apagaba más rápido. Y aquí, fíjate, descubrieron algo clave. A ver, No se trataba solo de encontrar las mejores mutaciones individuales. A veces, 2 cambios que por separado eran buenos, juntos se estorbaban. O al revés, 2 cambios más modestos, juntos se potenciaban una barbaridad. entiendo. Buscaban las combinaciones que jugaban bien en equipo, las sinergias. Precisamente. Y para entender por qué, hicieron algo asombroso. Crearon un mapa en 3D de la proteína, como si fuera el plano de un motor. ¡Wow! Esto les permitió ver cómo partes de la proteína, que en la secuencia, en la cadena, parecían muy lejanas, en realidad en el espacio tridimensional estaban una al lado de la otra, trabajando juntas. Fue clave para encontrar las sinergias correctas. Vale. ¿Y los finalistas de esa primera fase? ¿Cuál fue su prueba final? La prueba más difícil de todas, detectar la señal más débil posible, el susurro de una única vesícula sináptica liberando glutamato. El evento mínimo. El evento mínimo, lo llaman optical minis, es el bit de información básico del cerebro. Ser capaz de ver eso es como poder detectar el parpadeo de una luciérnaga a 1 kilómetro de distancia en una noche sin luna. Una pasada. Solo los sensores con la mejor relación señal-ruido, los más sensibles de verdad, superaron esta prueba. Un momento. O sea que, después de todo ese trabajo tan meticuloso, el resultado no fue encontrar un único supersensor que lo hiciera todo bien, No, sino que acabaron con 2 especialistas. Eso sí que no me lo esperaba. y ahí está la genialidad de este trabajo.
Se dieron cuenta de que no existía una solución única, porque hay un equilibrio, un trade-off entre velocidad y sensibilidad. Claro. Así que en lugar de un sensor mediocre para todo, crearon dos campeones, cada uno optimizado para un tipo de pregunta científica. Y así nacieron la Igloo SNFR 4F, con la F de fast, rápido, Y la Igloo SNFR 4S, con la S de slow, lento. exacto. Esta dualidad me parece el núcleo de todo. A ver, exploremos esa idea. ¿Por qué querrías deliberadamente un sensor lento? Mi intuición me dice que en el cerebro, donde todo pasa en milisegundos, lo más rápido siempre es mejor, ¿no? Es una intuición lógica, sí. Pero el diablo está en los detalles de qué quieres medir exactamente. Aquí la analogía con la fotografía es perfecta. A ver. La versión rápida, la F, es como una cámara de alta velocidad. Es ideal si quieres capturar cada instante de un evento rapidísimo, como el aleteo de un colibrí. Te da una resolución temporal impecable. Vale, eso lo entiendo perfectamente. Ver cada pulso de información por separado sin que se mezclen. Pero sigo sin estar del todo convencido con el lento. Si es más lento, no corres el riesgo de que la señal se emborrone y te pierdas los detalles importantes. ¿Por qué sacrificar esa precisión? Porque a veces no te interesa el aleteo del colibrí, sino fotografiar una galaxia lejana. Ah, Para eso, no usas una cámara de alta velocidad, sino una de larga exposición. Dejas el obturador abierto más tiempo para que el sensor acumule todos los fotones posibles y la imagen final de ese objeto, tan tenue, sea brillante y clara. vale, ya lo pillo. La versión lenta, la S, hace exactamente eso. Es decir, sacrifica la velocidad para ganar en brillo y en sensibilidad. Exacto. El sensor rápido, el F, se apaga en unos 26 milisegundos. Es un velocista. Ideal para seguir estímulos que llegan en ráfagas muy rápidas. Como lo de los bigotes del ratón que comentabas. Justo. Luego lo veremos. Además, al apagarse tan rápido, la señal de glutamato no se difumina mucho, y eso te da una imagen espacialmente más nítida, con menos contaminación de las sinapsis vecinas. De acuerdo, el velocista está claro. Ahora el sensible, el de larga exposición. ¿Qué aplicaciones concretas tiene ese mayor brillo que consigue al ser más lento? Pues el sensor es mucho más lento. Tarda unos 153 milisegundos en apagarse. Pero al permanecer encendido más tiempo, acumula más luz fluorescente. La señal total es mucho más brillante y, por tanto, más fácil de detectar sobre el ruido de fondo. ¿Y eso es crucial para? Para dos tipos de experimentos, fundamentalmente. Primero, para obtener imágenes a gran escala. Si quieres monitorizar miles o cientos de miles de sinapsis a la vez, tienes que usar un microscopio que escanea relativamente despacio, a unos 30 fotogramas por segundo. Claro. Una señal súper rápida podría ocurrir y desaparecer entre un fotograma y el siguiente. Simplemente no la verías. La señal lenta, en cambio, permanece visible el tiempo suficiente para ser capturada. ¿Te aseguras de no perderte nada, aunque no sepas el instante exacto en que ocurrió? Eso es. Y la segunda aplicación es la fotometría de fibra. Se usa para estudiar regiones cerebrales muy profundas, donde no puedes obtener una imagen nítida. Entiendo. En su lugar, recoges toda la luz de un volumen grande de tejido. Ahí no importa tanto la precisión espacial, sino maximizar la señal total que recoges. Y para eso, el sensor STISA es inmensamente superior. Entendido. Es un juego de herramientas. No hay un destornillador universal. Necesitas uno de punta fina para los tornillos pequeños y uno grande para los que requieren más fuerza. Has dado en el clavo. O eliges precisión temporal para ver el cuándo, o eliges sensibilidad para ver el qué y el dónde en grandes poblaciones de neuronas. Sólida y las herramientas parecen increíblemente bien diseñadas. Pero claro, la prueba de fuego es si todo esto funciona dentro de un cerebro vivo, complejo y en pleno funcionamiento. La prueba definitiva. Me imagino que el siguiente paso fue poner a prueba a estos dos campeones en ratones. Y los resultados in vivo son los que realmente demuestran el salto cualitativo. Empezaron en el córtex visual. Vale. Al estimular una única neurona para que disparara un solo potencial de acción, que es el impulso eléctrico más básico, vieron que tanto la variante Phe como la S producían señales de glutamato mucho más grandes y claras que la generación anterior. Un salto de sensibilidad brutal, vamos. Espera un momento. Si pueden ver la respuesta a un único impulso en una neurona, eso significa que pueden empezar a ver los componentes más fundamentales del procesamiento de la información. Exacto. ¿Pudieron relacionarlo con algo que el ratón estuviera viendo en ese momento? Sí, y eso es lo más emocionante.
Demostraron que podían registrar respuestas en las espinas dendríticas individuales. Que son las diminutas protuberancias de las neuronas que reciben la sinapsis. Esas mismas. Pues registraban las respuestas ahí cuando al ratón se le presentaban estímulos visuales, como una rejilla con una orientación concreta. ¡Qué pasada! Por primera vez se puede ver la materia prima de la percepción, casi a nivel de un bit de información visual. Ver qué píxeles neuronales se activan con una imagen concreta. Eso es increíble. Y me imagino que en el córtex somatosensorial, el de los bigotes, fue donde la diferencia entre el rápido y el lento se hizo más evidente. Claramente, fue la prueba de fuego para la velocidad. Usaron soplos de aire rítmicos y muy rápidos sobre los bigotes de los ratones. Y con el sensor rápido, el IGLUSNAF 4F, podían distinguir la respuesta neuronal a cada soplo individual hasta una frecuencia de 20 por segundo. Veían una secuencia nítida: pulso-respuesta, pulso-respuesta. La cámara de alta velocidad en plena acción. Totalmente. ¿Y qué pasaba con el sensor lento en ese caso? Pues con el sensor lento, con el SNOF, las respuestas a esos mismos soplos se fusionaban en una única señal continua, borrosa. Era incapaz de seguir ese ritmo. Demostración empírica. Demostró que para preguntas sobre codificación temporal rápida, el sensor F es la única opción. Perfecto. Y para la última prueba, la de la cámara de larga exposición, se fueron a las profundidades del cerebro, al sistema de recompensa. Exacto. Usaron la fotometría de fibra en un área llamada área tegmental ventral, o VTA. Que es un núcleo central en el procesamiento de la motivación y la recompensa. Efectivamente. Cuando los ratones recibían una pequeña recompensa inesperada, como una gota de agua, el sensor lento, IGLU-FSNFR4S, generó una señal de glutamato muchísimo más grande y detectable que la del sensor de la generación anterior. Entonces, con esta herramienta podríamos empezar a ver en tiempo real cómo el cerebro de un ratón aprende a asociar, por ejemplo, un sonido con esa recompensa. Uf. Podríamos ver qué sinapsis en el VTA se fortalecen durante ese aprendizaje. ¿Estamos ya en ese punto? Estamos a las puertas. Estas herramientas proporcionan la sensibilidad necesaria para empezar a abordar precisamente esas preguntas. Permiten observar la plasticidad sináptica. El fortalecimiento o debilitamiento de las conexiones, la base del aprendizaje y la memoria. Eso es. Permiten verlo en poblaciones neuronales específicas mientras el animal realiza una tarea. Es un cambio de paradigma. Si lo resumimos, el avance es monumental. Por primera vez, los científicos no tienen que conformarse con una herramienta que hace un poco de todo, pero regular. ¿No? Tienen un kit especializado. Pueden elegir ver la comunicación sináptica con una precisión de milisegundos usando la variante F, o pueden elegir verla con una sensibilidad exquisita en redes neuronales enormes y profundas usando la S. Es una lección estratégica. Y esto abre la puerta a observar directamente cómo el cerebro aprende, siente o toma decisiones a nivel de sus conexiones más fundamentales. Es que hemos pasado de tener una foto borrosa y en blanco y negro a tener un kit de cámaras de cine de alta definición. Una de ellas capaz de grabar a cámara superlenta y la otra capaz de ver en la más absoluta oscuridad. Las películas que se van a poder rodar sobre el cerebro a partir de ahora van a ser espectaculares. Hoy hemos desgranado el minucioso proceso de ingeniería molecular que ha llevado a la creación de estas dos herramientas, la IGLUSNF-R4F y la IGLUSNF-R4S. Dos espías moleculares. Son espías que nos permiten escuchar las conversaciones más rápidas y sutiles del cerebro, ya sea con un cronómetro en la mano o con un amplificador de sonido. El impacto final es ese. No es una simple mejora, es una nueva capacidad. Permitirá a los científicos formular preguntas que antes eran literalmente imposibles de plantear, y mucho menos de responder. Se abren nuevos continentes en el mapa del cerebro. Sí, continentes que ahora podemos empezar a explorar de verdad. Y para terminar, me gustaría dejar una reflexión final, un cabo suelto que el propio artículo menciona, y que a mí me parece fascinante. A ver. Estos sensores son increíblemente específicos para el glutamato, con una notable excepción que ya arrastraban de versiones anteriores. También reaccionan a otra molécula, el aspartato. Ah, sí, el aspartato. Que es otro aminoácido, pero su papel como neurotransmisor es mucho menos conocido y, bueno, más polémico que el del glutamato. Es una especie de actor secundario en el guión del cerebro, o al menos eso se pensaba hasta ahora. Exacto. Y la pregunta que queda en el aire es, con la sensibilidad tan brutalmente mejorada de estos nuevos sensores, ¿podrían empezar a detectar señales de aspartato que hasta ahora pasaban completamente desapercibidas, ocultas en el ruido? Claro. ¿Podrían estas herramientas, diseñadas para estudiar al protagonista, el glutamato,
Acabar revelando casi por accidente que este actor secundario tiene un papel mucho más importante en la comunicación neuronal de lo que jamás habíamos pensado. Es una posibilidad intrigante que podría abrir una nueva línea de investigación por sí sola.